Muy buenas tardes a todos. Ya estamos ahora sí en la recta final del Congreso. Nos queda la conferencia magistral de clausura que dictará el doctor Santiago Huerta. Bueno, creo que no necesita mayor presentación el doctor Santiago Huerta. Es el motor de este Congreso, de los congresos hispanoamericanos de historia de la construcción y desde luego los congresos nacionales en España. Él se molesta mucho cuando lo digo, pero yo no me canso de decirlo, es el gurú de la historia de la construcción en el mundo de habla hispana, y ni modo le tocó serlo. Supongo que desde muy jovencito está ya metido en estos berenjenales, porque si se va a hacer el 11º, como decimos en México, o el 10º, como dicen allá, pues quiere decir que llevan 22 años en la brega, como dicen los colegas puertorriqueños. Pues sin más preámbulo, los dejo con el doctor Santiago Huerta. No se puede entender algo sin hacer hipótesis. La suma de datos, de observaciones, incluso las medidas que son necesarias, no son bastantes. Hay que adelantar algunas hipótesis. Y esto es cierto con la estructura del átomo y con las construcciones góticas. Yo voy a hablar de lo segundo. La exposición será necesariamente esquemática, porque vamos a hablar de varios siglos, y en realidad voy a contar un cuento que espero que les interese. Yo creo que un investigador o un académico es en realidad un cuentista. En el mejor sentido de la palabra, tiene que contar una historia. Y esa historia tiene que estar hilvanada, tiene que tener un argumento. La única diferencia con los cuentacuentos que iban antes por los pueblos es que nosotros tenemos que verificar algunas cosas. Pero la obligación de establecer un relato, un hilo, un argumento, esa pervive. Y es lo que hace que luego las cosas se puedan leer con un cierto interés. Voy a tratar de contar esta historia de manera que no, como decimos en España, que no aburra a las ovejas. El gótico es hoy muy apreciado. Hay que darse cuenta de que esto no siempre ha sido así. En el Renacimiento, la palabra gótico viene de los godos, de los bárbaros, era considerado un arte deforme, literalmente. El proceso de apreciación del gótico tarda en ocurrir. Algunos autores, como Philibert Delorme, incluyen algunos breves capítulos sobre bóvedas góticas, que por cierto fueron fundamentales después en el siglo XIX para entender los procesos de traza góticos. Guarino Guarini, el gran arquitecto, admiraba las estructuras góticas y decía que los godos construyeron de manera robusta, pero de forma que las estructuras parecían frágiles. Y esa sensación es todavía hoy la que tenemos. Algunos ingenieros de la Ilustración también apreciaban el gótico, aunque les parecía, insisto, deforme. Gautier, que escribe el primer tratado de puentes, afirma que los arcos góticos son los más resistentes. Un arco gótico resiste más que un arco de medio punto, que a su vez resiste más que un arco carpanel, que a su vez resiste más que una platabanda o un arco plano. Y de hecho, en el tratado de ingeniería, en el primer tratado de ingeniería de Belidor, pues aparece el estudio estático de los arcos góticos y justifica su mayor eficiencia por su mejor aproximación a la forma catenaria. La historia de la apreciación del gótico, a lo largo de 8 siglos, la escribió de forma magistral este señor, Paul Frank. De hecho, este libro fue el de su vida. Estuvo varios decenios trabajando en él. Y mucho de lo que voy a contar, si no todo, está sacado de este libro,
que, publicado en el año 1960, sigue siendo hoy una verdadera mina de información y se lee con extremo placer. Es un libro muy gordo, no hay que leérselo todo, se puede leer por capítulos. El cambio de apreciación del gótico se produce en la segunda mitad del siglo XIX y con mayor fuerza que en ningún sitio en Inglaterra. No sé si quizá porque en Inglaterra el gótico había desaparecido casi por completo. En España y en Francia se siguen haciendo bóvedas góticas prácticamente hasta el neogótico. Se construyen bóvedas góticas en el siglo XVII y XVIII. No en edificios notables, pero sí en iglesias parroquiales. ¿Por qué? Pues porque eran más baratas. Entonces lo primero que hicieron los anticuarios, que se llamaban así, fue hacer inventarios. Entonces esto es un ejemplo de una revista, una publicación en varios volúmenes, la Vetusta Monumenta, en Inglaterra, y efectivamente decenas o centenares de anticuarios recorrieron el país, no solamente en Inglaterra, sino en Francia y en Alemania, inventariando, leyendo los archivos capitulares, etcétera, todo eso de una manera muy arqueológica. Los dibujos son necesariamente simplificados, no responden a la realidad. La persona que contribuyó más a la apreciación del gótico fue este inglés, John Bridgman, que empieza a publicar, como digo, a finales de la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra. Surge ese interés, primero erudito, de anticuarios que fueron recorriendo y examinando los archivos, dibujando, realizando inventarios para uso, hoy diríamos, académico. Continúo con el cuento. Este tipo de publicaciones eran académicas, puramente eruditas. Al mismo tiempo, en el último cuarto del siglo XVIII, hay otro tipo de personas que se empiezan a interesar también por el gótico. James Essex es un carpintero y arquitecto de Cambridge, donde desarrolló la mayor parte de su trabajo profesional, principalmente haciendo edificios neoclásicos. Pero él también tuvo que participar en la restauración de catedrales góticas y, digamos que se interesó muchísimo por el gótico y por primera vez se dedica a levantar, por ejemplo, planos rigurosamente medidos de la bóveda del King's College en Cambridge, y también hace una hipótesis en cuanto a la posible geometría. Se preocupa de la construcción y, de hecho, empieza a escribir un primer tratado de historia del gótico. Lo escribe, pero no se lo publica. Y ese tratado está en manuscrito en la biblioteca del British Museum. ¿Qué le pasó a James Essex? Fue un adelantado. Es decir, él se interesó por el gótico demasiado pronto y no consiguió que le publicaran su libro. Él fue el primero también en apuntar una teoría que luego pues, se ha convertido casi en estándar sobre el origen de los arcos apuntados. Los arcos apuntados, según James Essex, sirven para ajustar los niveles de las claves en una bóveda de crucería. Hacia finales del siglo XVIII hay un montón de anticuarios, arqueólogos que llamamos hoy, elaborando distintas teorías sobre el gótico. Algunas ciertamente un poco extravagantes. Hay que pensar que no hay un Vitruvio de la Edad Media. En Inglaterra se habían perdido incluso los términos técnicos, es decir, el gótico en Inglaterra se había olvidado por completo, cosa que no sucedió luego en España ni en Francia. Entonces, este señor, James Hall, avanza una teoría que luego ha tenido mucho éxito, y es que la idea del gótico viene de los bosques, los árboles que entrecruzan sus ramas, las ramas son los nervios, etc. Es una teoría muy poética, y él pues trata de imaginar incluso cómo se producen las distintas formas, ¿no? Como si el gótico fuera una petrificación de unas estructuras vegetales que quizá existieron o no. Más tarde, 15 años más tarde, ya publica un libro, lo de antes era un artículo, un libro bastante gordo, sobre el origen, la historia y los principios de la arquitectura gótica, y ahí ya sí hace centenares de dibujos explicando
explicando cómo las mismas formas góticas se podían obtener a base de ramas y entrelazar distintos elementos vegetales, ¿no? Este es el frontispicio del libro, que está inspirado en la torre de Newcastle. Más láminas del libro, ¿no?, para que veáis hasta qué nivel de detalle llegó el hombre este con su teoría. A principios del siglo XVIII ya se suceden las publicaciones. Hay una revista muy importante que se llama Arqueología, donde publican la Sociedad de Anticuarios, y por ejemplo Samuel Ware publica un artículo sobre observaciones sobre las bóvedas, donde describe los distintos tipos, y curiosamente por primera vez hace este tipo de dibujos, que ahora ya son estándar. Es el primero que los hace, donde la planta y los arcos están en el mismo dibujo. Sin embargo, no se preocupa de la construcción, añade por supuesto un capítulo sobre el origen, ¿no? Este es un tema que se discute hasta la saciedad, si era de los sarracenos, si vino por no sé dónde, el origen del arco gótico, etc. A medida que avanza el siglo, pues digamos que los estudios se hacen más precisos. Saunders en la misma revista, y un poco más tarde pues escribe otro artículo sobre el origen del gótico y sobre todo sobre el origen de los nervios. El tema de los nervios se va a convertir como veremos a lo largo de esta charla, en un tema central del gótico, ¿no? El gótico se entiende que el nervio es un elemento esencial. Es este señor, John Britton, el que quizá contribuye más a la difusión y a la apreciación del gótico en Inglaterra, con los, no sé si es una docena de volúmenes de las antigüedades arquitectónicas de Gran Bretaña. Es muy interesante ver cómo evoluciona esta publicación. Este es uno de los primeros tomos, y los dibujos tienen un aire, digamos, pintoresco, romántico, ¿no? Ruinas, monasterios así con unos cielos. Britton enseguida se da cuenta de que la gente quiere más. Quiere plantas bien dibujadas, quiere secciones medidas, quiere conocer la estructura interna, no solamente de las naves, sino también de las torres, ¿no? Esto es, unos años más tarde, el capítulo que dedica a la catedral de Salisbury, que dicen ellos, Salisbury, que decimos nosotros, ¿no? Una flecha espléndida. Estos planos ya tienen un nivel de detalle más que apreciable. Empezó a trabajar con Britton, haciendo muchos grabados, y luego ya publica por su cuenta. Pugin es el padre del famoso Pugin, que hizo las casas del Parlamento, y ahora ya sí, por primera vez, bueno, por primera vez no, porque James Essex ya lo había hecho, pero no se lo habían publicado. Hay una intención clara de tratar de conocer cuáles son las reglas de la traza del gótico. Hay que decir, sin embargo, que este dibujo está copiado de Bondelet. O sea, Bondelet dibuja una bóveda gótica en la tradición esa de permanencia del gótico en los tratados de cantería franceses a lo largo del XVIII. Pero estos dibujos ya no están copiados de nadie, y en este dibujo de una bóveda pues ya se ve no solamente un interés por la geometría, sino un interés por la construcción. Se dibuja el arco abatido con alturas, etcétera, o estas bóvedas pequeñas de abanico con todos los centros, incluso dibujando la prebentería. Este señor es el que da el paso fundamental. Realmente es bien conocido, es el mejor historiador de la arquitectura del siglo XIX en Gran Bretaña, pero yo creo que su influencia va mucho más allá. Un personaje curiosísimo, porque combinó el interés desde joven por la arquitectura. Este es un dibujo de cuando tenía menos de 20 años, y fue también el primer profesor del Departamento de Ingeniería de Cambridge. Era experto en mecanismos, publica el primer libro de mecanismos, trabaja sobre teorías del sonido, y al mismo tiempo produce una base fundamental en el estudio del gótico. Es un hombre extraordinario.
En 1835 publica su primer libro sobre el gótico. Curiosamente es sobre el gótico en Italia. Los dibujos y los estudios los hace durante su luna de miel. Se casa y se va con su mujer durante 3 o 4 meses y, bueno, pues creo que la mujer ha publicado un libro fantástico por Alexandrina Buchanan, muy gordo, sobre la vida de Willis. La mujer era una mujer muy moderna para la época. Quiero decir que ella escribía y trabajaba y tal. Seguramente le ayudaba, ¿no? Entonces empieza a hacer estos dibujos sobre el origen de los nervios, las influencias que tienen determinadas formas o geometrías en las bóvedas. Por ejemplo, pues señala que si cruzamos 2 cañones de distinta luz, pues la intersección, si son de la misma luz, es una elipse; si son de distinta luz, la intersección es una curva alabeada en el espacio. De manera que también avanza de que el nervio es una manera de resolver esa intersección, ¿no? Es decir, en vez de hallar la intersección geométricamente, por geometría descriptiva, no, ellos deciden la intersección y luego construyen la bóveda, ¿no? Habla de construcción mecánica y construcción decorativa. Dice que para apreciar un edificio, el espectador espera una explicación de cómo transmite las cargas. Si esa explicación es cierta, entonces la construcción es mecánica. Y si no lo es decorativa. Y da ejemplos, efectivamente, donde pues, las columnas, los entablamentos o los arcos simplemente son relieves en una pared, etc. Lo más interesante del caso es que él no dice que sea mejor ni peor, ¿no? Simplemente dice que hay una construcción mecánica y otra decorativa. Y que los nervios, por ejemplo, pueden ser estructurales, y entonces estamos en un caso de construcción panel and rib, o sea, plementería y nervio, donde los nervios se supone que transmiten las cargas. O también puede haber nervios sobre una superficie lisa y entonces los nervios son decorativos porque no transmiten carga. Y en eso tiene razón. De todas maneras, la publicación más importante y que ejerció una influencia tremenda es esta. Es un artículo de 90 páginas, o sea, prácticamente un libro, La construcción de las bóvedas en la Edad Media, que hemos publicado en el Juan de Herrera en castellano. Es el mejor artículo que se ha escrito sobre la geometría y la construcción de las bóvedas góticas, todavía hoy. De ahí debió Viollet-le-Duc, Choisy, y todavía hoy también, pues aquellas personas que estudian la geometría del gótico necesariamente tienen que estudiar el libro de Willis. No es fácil leer a Willis. Viollet es muy literario, a veces incluso verboso. Willis es extraordinariamente sucinto, preciso. Se lee bien, salvo cuando empieza a poner letras por ahí. Entonces, realmente te tienes que concentrar para seguirle el argumento. Luego veremos más ejemplos. Describe las partes esenciales de una bóveda, el enjarje, el nervio, la bóveda, y luego también el recubrimiento de cal. Y hace un descubrimiento que es la forma de trazar los enjarjes. Él asiste a la demolición de varias iglesias y en una de las iglesias encuentra una piedra que él dibuja ahí, donde aparecen dibujadas unas líneas y efectivamente pues se ve ahí que la generación del enjarje es en el plano ir moviendo la plantilla del nervio. Este es un asunto que el profesor Enrique Rabasa ha explicado muy bien y que además practica en su taller de cantería. Pues este descubrimiento se debe a Robert Willis. Asume que los nervios son arcos de circunferencia. Los autores anteriores fantaseaban con la idea de arcos parabólicos, elípticos, etc. Él sabe que para construir un arco de cantería tiene que ser a base de arcos de circunferencia y va desde lo más sencillo, un arco de un solo radio, a arcos compuestos, y discute las propiedades geométricas y la posición de los centros. También idea un concepto que es el del sólido de Lanjuta, que le permite discutir la geometría de las bóvedas, y finalmente pues hace un levantamiento de unas bóvedas que están ahí del siglo XVI en un college en Cambridge. Este dibujo, donde explica la posible construcción de las claves geométricas de dos maneras, una, digamos,
más rigurosa y otra simplificada para los obreros, es dificilísimo de seguir. Son 2 páginas, hay, pues no sé, como 20 o 30 letras, en fin. Robert Willis hay que sentarse y concentrarse, si no, no se le puede seguir. Él es el primero que dice claramente que las nervaduras, dice él, en la construcción mecánica realmente soportan la bóveda y así debe parecer, ¿no? Tanto en la construcción mecánica, donde la soportan realmente, como en la decorativa, donde colocamos las nervaduras para tranquilizar, digamos, o para satisfacer los deseos estáticos del observador. Y finalmente incluye unos dibujos que se han copiado, recopiado y publicado miles de veces sobre una serie de bóvedas, principalmente de abanico. En Inglaterra, esta es la del Peterborough, con un detalle extraordinario, ¿no? No solamente está la geometría, sino también el despiece, y efectivamente en la Universidad de Cambridge se conserva el archivo de Willis y hay decenas de dibujos preparatorios anteriores, ¿no? Donde Willis se hace un esquema, luego lo mide, luego, etcétera, hasta que llega a esos dibujos fantásticos que, como digo, se han copiado y recopiado miles de veces, unas veces con atribución a Willis y otras no. Finalmente, publica una serie de memorias arquitectónicas de distintas catedrales, no sé si llegan a 10, y de nuevo estas memorias arquitectónicas son un ejemplo, y todavía hoy, un ejemplo a seguir. Por primera vez utiliza códigos de sombreado o incluso de color para explicar la evolución de las distintas partes de un edificio, y discute con una precisión y con una capacidad de observación asombrosa cómo han ido evolucionando los distintos edificios. Toda esta colección de memorias arquitectónicas de Willis pues son algo que los historiadores ingleses siguen utilizando, y Pevsner se vanagloriaba de haber descubierto una vez un fallo. Es decir, que es... Bien, y luego viene Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc le conoce todo el mundo. Viollet-le-Duc conoce a Willis. El artículo este de Willis de la construcción de las bóvedas se publica al año siguiente en francés, en la Revue Générale d'Architecture de César Dalí, y en alemán en el Journal für die Praktische Baukunst. Eso en realidad fue un plagio porque no ponen el nombre de Willis, pero se publica en alemán, y es evidente que Viollet lo conoce, ¿no? La obra que nos interesa de Viollet, ya, digamos, nos estamos metiendo más que nada en la teoría estructural del gótico, en la función de los nervios, la plementería, esa construcción mecánica, es el diccionario de arquitectura, 10 tomos, y el artículo de construcción, que es prácticamente un libro, pues se publicó en Juan de Herrera, editado por el profesor Rabasa hace ya pues, más de 20 años. Viollet-le-Duc es el primero que se interesa por los movimientos de los edificios. Él trabaja, digamos, como arqueólogo anticuario, pero también como arquitecto, restaurador. Empieza su primer trabajo, o uno de los primeros, es en la Basílica de Celay, que se la encuentra muy deformada, y él hace estos dibujos tratando de explicar el origen de las grietas y los movimientos, la necesidad de un arcotante, etcétera. Desde luego es un gran conocedor de la construcción gótica y de la arquitectura gótica, sin duda. Él, digamos que recoge la teoría de Willis y la interpreta, bueno, no. Realmente incluso en otros libros anteriores también aparece la idea de que los nervios sujetan la plementería, etcétera. De hecho, durante la construcción son así, ¿no? Entonces, Viollet-le-Duc dice que los nervios son unas cimbras permanentes y deformables, puesto que están hechos de dovelas, y eso permite que se agrieten. Él no lo dice exactamente, realmente utiliza un término que es bastante confuso. Habla de la elasticidad de los arcos. Y los arcos no son de goma. Los arcos, lo que pasa es que se pueden mover gracias a que están hechos de dovelas y se pueden agrietar.
Entonces dice que las nervaduras funcionan como unas cimbras permanentes y deformables que siguen los movimientos de las columnas, se acomodan a los asentamientos y a sus desplomes, como lo hubiera hecho una cimbra de madera, ¿no? Esta es la teoría que enuncia Violet y que luego se toma como un dogma, ¿no? En sus escritos también trata otros temas, como el de los arbotantes. Violet considera que un arbotante no es más que un apeo de piedra que transmite el empuje de las bóvedas al muro, por el que bajan solamente cargas verticales. Incluso para reforzar la idea, pues hace este ejemplo irreal de una columna perfectamente esbelta donde la carga tiene que pasar completamente vertical, ¿no? De manera que para que esto sea estable, efectivamente, este apeo tiene que coger toda la fuerza horizontal, y esto es lo que pasa en una catedral gótica. Violet no tiene buenos conocimientos de estática. Robert Willis dice que no habla de la estática de las bóvedas porque le parece un tema trivial. Realmente, pues, me hubiera gustado mucho que hubiera hablado, pero... y de hecho, él se ocupó de temas estructurales muchísimo más complejos. Es uno de los primeros que hace un estudio mecánico de las vibraciones en los raíles de los trenes, con experimentos, etcétera, etcétera. Un ingeniero extraordinariamente y un matemático muy capacitado. Viollet-le-Duc, pues, dibuja estas líneas inclinadas, donde pues, dice, pues van los empujes, y dice, bueno, pues aquí realmente él tiene dificultades con eso, ¿no? No se maneja bien. Por supuesto, pues explota y difunde la teoría de Willis sobre los enjarjes y hace estos dibujos espléndidos que son conocidos por todos. Viollet-le-Duc se convierte en una especie de semidios. Sus teorías se consideran como un dogma en lo que queda de siglo. Auguste Choisy, en su Historia de la Arquitectura, pues adopta la mayoría de esas teorías, aunque de una manera, digamos, menos radical. Dice que las nervaduras ejecutadas con dovelas mayores que las de los clementerías asientan menos y forman el cuerpo de la bóveda como registradores que transmiten la mayor parte de la carga. Es decir, que Choisy dice que los nervios, como son más rígidos que las clementerías, pues transmiten la mayor parte de la carga. No dice que transmitan toda la carga. Hacia 1900 empiezan las primeras críticas a Violet. Ha pasado una generación y entonces, pues, las generaciones más jóvenes empiezan unas críticas que van subiendo de tono, ¿no? El primero es Louis Thales, que, por ejemplo, le reprocha que no haya estudiado el problema de la estática, el trazado de curvas de presiones, etcétera, ¿no? Y lo dice, es verdaderamente notable que no haya en esta obra, que exalta la lógica constructiva, ninguna mención a la mecánica aplicada. Entonces dice que la mecánica de Viollet-le-Duc es una mecánica modelada. No sé si lo traduzco bien. ¿Javier? No, pero está bien traducido Romancé por novelada. Sí. Bueno, es una mecánica novelada, ¿no? Es decir, que no es riguroso. De hecho, claro, Violet se muere en 1879, creo, si no me equivoco, y precisamente en ese año se publica el primer análisis estático gráfico de una bóveda de crucería. Este tipo de análisis a los ingenieros de la época les parecía poco riguroso porque no tenía en cuenta las propiedades elásticas de los materiales. Entonces, no fueron los ingenieros, sino los arquitectos principalmente, algún ingeniero también, los que acogen con entusiasmo la estática gráfica y la empiezan a aplicar a todo tipo de bóvedas. En Francia, la figura principal es Paul Planat, es ingeniero de la Escuela Central, y en la revista La Construcción Moderna, publica numerosos casos de estudio, de análisis que le plantean los suscriptores. Es decir, que los suscriptores de la revista podían mandar consultas y Planat las contestaba. Tengo una iglesia tal y cual, quiero saber si los contrafuertes son suficientes, y entonces Planat, con estos dibujos tan claritos, pues contestaba. En España, en
Si la primera publicación es en 1979, pues digamos que muy pronto se empieza a utilizar la estática gráfica, por ejemplo, a la hora de analizar la estabilidad de los monumentos. Fernández Casanova hace este análisis gráfico sobre el crucero de la Catedral de Sevilla. El plano medía 8 metros de largo por 1,5 metros de ancho y se conserva en el archivo capitular. No sé cómo dibujaban, ¿no? Se tendrían que tirar por encima con las reglas, ¿no? Y luego, pues más tarde, pues Repullés y Vargas hacen también análisis estáticos. En Alemania, Mormann, que es profesor en la Escuela de Hannover, arquitecto, añade al tratado de Ungewitter. Ungewitter es el violet alemán, centenares de páginas sobre cálculos estáticos. Y el libro de la edición de Ungewitter revisada por Mormann contiene todavía hoy el estudio más completo del equilibrio de las estructuras góticas, ¿no? Y se ve el análisis de los arcotantes, la trayectoria de las fuerzas dentro de los pilares, la forma de dividir las bóvedas. Este es un análisis de la Catedral de Estrasburgo, a viento, etc. Y esto de la estática gráfica, pues ya avanza a gran velocidad. Benouville hace un estudio estático de la Catedral de Beauvais y se sorprende de que en la base de los pilares de las bóvedas más góticas más altas del gótico la tensión media sea de solo 13 kilos centímetro cuadrado. De luego hablaremos de eso. Bueno, el mismo Repullés y Vargas hace este análisis estático para un proyecto de una basílica. Y Rouvier y Belver en 1912 hace el primer análisis completo y detallado de una catedral gótica y bueno, no es que la elija, está trabajando en Mallorca con Gaudí en las obras de reforma, mide la catedral, da una conferencia a la Asociación de Arquitectos Catalanes que luego se publica en 1912. Esta es una vista de la Catedral de Mallorca, es de las más grandes. La nave central tiene 19 metros, la altura son 44 metros, pero lo más asombroso son los pilares, esos pilares esbeltísimos que sin embargo deben recibir en la cabeza el empuje de unas bóvedas que tienen 9 metros, o sea que son bastante, y esto parece imposible. Entonces, Rouvier y Belver hace el análisis, hace un análisis estático. Este dibujo está cortado porque están dibujadas las fuerzas a escala también sobre el propio dibujo. La memoria es muy extensa y muy interesante porque también hace comentarios sobre el gótico. A Gaudí no le gustaba el gótico, decía que era un arte industrial, que los arbotantes eran las muletas del gótico, etcétera, ¿no? O sea, entonces se nota en Rouvier y Belver una cierta ambivalencia, ¿no? Por una parte le gusta, por otra parte no le gusta, ¿no? De hecho, lo que menos le gusta es la discrepancia entre lo que él llama las formas mecánicas y las formas constructivas, que luego trata en otro artículo. Pero aún así dice, según un modo de ver, todo el proceso del arte gótico queda estampado en estas curvas de equilibrio. Eso es 1912. ¿Y qué pasa con los eruditos, los académicos, los arqueólogos? Los arqueólogos ya no son arquitectos, ya no van a la obra. Además estamos ya en plena explosión de la arquitectura moderna, hay otras estructuras. Entonces ya el tema del funcionamiento del nervio de la bóveda gótica vuelve a los académicos. Entonces los académicos lo que hacen es o rebatir o confirmar las teorías de Viollet. Este señor de la figura es el mejor historiador de arquitectura del siglo XX español, don Leopoldo Torres Balbás, que publica en 1920 un artículo con este título, que yo lo he tomado también para mi conferencia, ¿no?, de cómo evoluciona una teoría de historia de la construcción, y ahí da un repaso a las teorías del gótico, pero básicamente se dedica a desacreditar la teoría esta racionalista o funcionalista de Viollet. Lo dice bien claro, Viollet-le-Duc, por nuestros arqueólogos, imaginó una teoría de la construcción gótica que era admirable, un ejemplo de ingenio, de razonamiento y de realidad en muchos de sus puntos. Una admirable concepción que tenía el inconveniente de ser falsa. Bueno, se puede decir más alto, pero no más claro. Y él empieza añadiendo un asunto
que ha llegado hasta hoy. El tema del monolitismo. O sea, a principios del siglo XX, seguramente por la aparición del hormigón armado, empieza a nacer la idea de que una estructura para ser buena tiene que ser monolítica, como si fuera de hormigón armado. Y esa idea, que tiene que ver también con el desarrollo de la teoría de la elasticidad, puesto que la teoría de la elasticidad solamente estudia continuos, pero esa idea de continuidad, de monolitismo, empieza a aparecer y llega hasta hoy. Todavía hoy hay muchos ingenieros y muchos arquitectos que pretenden ver algo continuo, una masa continua en las estructuras de mampostería que evidentemente no lo son. Torres Balbás llega a decir que las bóvedas, cuando están recubiertas con una capa de buen mortero de cal, no empujan. Y él había restaurado la Catedral de Sigüenza, etcétera, ¿no? Es decir, hasta qué punto nos hace ciegos una cierta teoría, ¿no? Eso es un tema muy, muy interesante. Y pone este dibujo para demostrar que sí, que la mampostería es monolítica de un resto del Castillo de la Mota, donde se ha quedado en esa especie de equilibrio inverosímil, ¿no? Y efectivamente, pues uno puede ver en las ruinas bloques de mampostería que podemos ya denominar monolitos, pero cuando hay un arco, una bóveda, ese monolito se agrieta y empuja. Y eso pasa con las bóvedas romanas, porque los romanos, que no eran tontos, ponían enormes contrafuertes a sus bóvedas, que algunos llaman monolíticas, ¿no? En muchos libros de historia de la construcción en Roma todavía se alude al carácter monolítico de las bóvedas romanas. Las bóvedas romanas no son monolíticas. El Panteón de Roma tiene unas grietas enormes que descubrió Terencio en 1930 y efectivamente empujan y se agrietan. En el mismo año, en la misma revista, se traduce un artículo de Gilman que trata de sacar conclusiones o de dirimir el debate, pues observando los daños de los bombardeos de la Primera Guerra Mundial. Y el problema es que no llega a ningún sitio, porque unas veces se cae la plementería y se quedan en pie los nervios, otras veces se caen los nervios y queda la plementería, y hay veces que los arbotantes se quedan en pie, pero la bóveda se ha caído, ¿no? Bueno, y esto es una selección de las veintitantas fotos que incluyen este artículo. En 1928, esta vez un ingeniero, pues publica un artículo con este título, que evidentemente es un ataque frontal, ¿no? Los nervios góticos son decorativos, ornamentales, ¿no? Hubo un debate bastante interesante en una de las sesiones sobre el tema este de si los nervios son ornamentales o no. Explica el funcionamiento de las bóvedas góticas y hace este dibujo, ¿no? Dibuja un nervio muy pequeñito, una plementería muy gorda, y dice, pues el nervio no trabaja y podemos quitar el nervio, ¿no? Bueno, es un poco tendencioso, pero también por primera vez describe los alzamientos típicos, y por eso Jacques Hellman llama a estas grietas las grietas de Salvé, porque él es el primero que las describe. Paul Abraham, en 1834, un arquitecto de la arquitectura moderna, él ya sí se lanza a fondo. En su tesis doctoral, Viollet-le-Duc y el racionalismo medieval, que es un libro interesantísimo otra vez, eso ya es un ataque despiadado, frontal. Los nervios no trabajan, los arbotantes no sirven para nada, los pináculos no estabilizan. Prácticamente es el que se ha leído con todo detalle el diccionario de Viollet-le-Duc, son 9 tomos, 10 tomos, pues va casi punto por punto tratando de desmontar ese supuesto racionalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Aún así, este libro, pues yo creo que ahora ya se puede encontrar en PDF, pues merece la pena leerse. Y además explica muy bien el funcionamiento de una bóveda, ¿no? Las bolitas estas que resbalan sobre el trasdos representan el camino de las fuerzas que se recogen en esa especie de limaolla y luego se transmiten a los estribos, ¿no? Otra vez dibuja nervios muy pequeños para decir que no sirven para nada, pero evidentemente, pues si la plementería es más fina y el nervio es más gordo, pues esas fuerzas se transmitirán por el nervio, ¿no? Es decir, que hace este dibujo que ya precisamente Jacques Hellman lo ha utilizado muchas veces para explicar los tipos de grietas, la de la clave, la del sauvet y la del muro, y pone esta fotografía donde se conserva parte de la plementería y se han caído los nervios. Es 1930 y en un debate puramente arqueológico, pues se publican ya como los últimos
memorias Marcelo Berg, las más antiguas bóvedas de crucería, y hay un número monográfico sobre lo que llaman ya el problema de la ojiva, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Trabaja o no? ¿Sirve de cimbra? ¿No sirve de cimbra? ¿Sirve para algo? Mientras tanto, pues algunos ingenieros pues siguen explicando esta manera de transmitir las fuerzas. Torres Balbás insiste de nuevo en este artículo, las teorías sobre la arquitectura gótica y las bóvedas de alturas, insiste en que los nervios no son necesarios, y pone esta fotografía de una bóveda bombardeada en la guerra española. En la Segunda Guerra Mundial, en Alemania hay una destrucción tremenda de iglesias, y Klaus Pieper utiliza otra vez los métodos gráficos en los estudios de restauración, ya sin ningún afán arqueológico, no discute nada. Él, por supuesto, imagina que las fuerzas van por los nervios, y de esa manera pues llega a unos empujes, y con esos empujes pues comprueba, pues en este caso, la nave y el argotante y el pilar de la iglesia de Santa María en Lübeck. En los años 60 y 70, pues aparece de nuevo la fantasía del monolitismo, de la continuidad, el imaginar que la mampostería es un sólido elástico con propiedades que se pueden conocer, etc. Y este Robert Mark empieza a hacer estudios elásticos con fotoelasticidad, porque entonces los ordenadores todavía no tenían capacidad para resolver estos problemas. ¿Qué ocurre? Que evidentemente aquí aparecen flexiones, y esas flexiones nunca pueden ocurrir en un edificio. Pero Robert Mark no trabaja en restauración, se dedica a publicar artículos en revistas, y la verdad es que el papel lo aguanta todo, ¿no? Y la tendencia sigue, ¿no? Aparecen los programas de elementos finitos, donde, insisto, a pesar de este craquelado o lo que sea, esto no son piedras, eso es un continuo que se divide en elementos finitos para poder resolver las ecuaciones de equilibrio elástico. Bueno, vuelven a salir fracciones, etcétera, etcétera, y eso pues no parece preocupar a muchos ingenieros y arquitectos, y en cualquier congreso de estructuras antiguas, pues el 90% de las comunicaciones contienen este tipo de dibujos que no tienen nada que ver con la realidad. En la realidad pasan estas cosas, ¿no? O sea, unas veces pues se le cae un nervio a una dovela a un nervio y el nervio no se cae. Otras veces el nervio no tiene cola y al deformarse pues se separa de la plementería y se puede meter la mano y no pasa nada. Y otras veces pues una zona de la plementería está degradada y se cae la plementería y no se cae la boca, ¿no? O sea que hay evidencias que podrían usarse para apoyar cualquiera de las dos hipótesis, que el nervio permite las cargas o que el nervio no sirve para nada, ¿no? Que es ornamental. Bien, y ahora, curiosamente, la historia se va por otro camino. El cálculo plástico. En 1930, John Baker hace ensayos sobre pórticos de acero con la idea de mejorar el cálculo elástico ese que se hacía de esa manera tan trabajosa por Cross o por otros métodos. Y se da cuenta de que los valores calculados con ese método elástico no tienen nada que ver con los valores medidos en estructuras reales o en estructuras de tamaño real. Y también se da cuenta, sin embargo, que aunque no puede saber cuál es el estado real de una estructura, sí que puede calcular la carga de colapso, y que esa no varía prácticamente nada con pequeñas variaciones de las condiciones del motor. Bueno, esa es la idea del cálculo plástico, y aquí aparece Jacques Heimann, que formó parte del equipo de Baker en los años 40 y 50 y 60, y en los años 60 tuvo la idea genial de tratar de aplicar la filosofía del cálculo plástico, traducirla a la mampostería. Y publica en el año 66 este artículo, que le llaman seminal, ¿no? Realmente fue una revolución, donde expone esa teoría, y luego pues, nosotros en el Juan de Herrera pues, hemos ido publicando pues, bastantes de sus libros. Bien, el arco de dovelas se agrieta, empuja y se agrieta,
Y ese agrietamiento pues, no es perjudicial, al contrario, es lo que le da plasticidad. Realmente el material debe tener unas características que permitan que se forman estas rótulas. Si eso es posible, es decir, que el material es infinitamente resistente, que quiere decir que la resistencia es suficientemente alta para no romperse, no resiste tracciones y las piedras no deslizan. Entonces se puede formar una rótula. Podemos estudiar el equilibrio, podemos calcular la carga de colapso y si comparamos los cálculos con los ensayos de colapso, pues evidentemente la concordancia es muy buena. Dentro del marco del análisis límite hay tres teoremas fundamentales. El teorema de la unicidad, la carga de colapso es única, el teorema de la inseguridad, si existe un mecanismo cinemáticamente admisible de colapso, la estructura se unirá. Estoy diciendo de una manera, si hay algún ingeniero aquí, que me perdone, coloquial, pues también le llaman el teorema del límite superior, etc. Es decir, que si calculamos la carga de colapso, creemos que la estructura es más resistente de lo que es. Vamos en contra de seguridad. Y el teorema de la seguridad, que es el teorema más fundamental de todos los teoremas fundamentales, que dice, si es posible encontrar una distribución de fuerzas en equilibrio con las cargas que no viola la condición de límite del material, la estructura no se hundirá. Una distribución de fuerzas en equilibrio con las cargas es una línea de empuje. La condición del material es que tiene que trabajar a compresión. Si podemos dibujar una línea de empujes dentro del arco, el arco no se hundirá. Y este arco es estable, tenga 1 metro, 10 metros, 20 metros, 100 metros, 1 kilómetro. Freycinet decía que se podían hacer arcos de más de 1 kilómetro en hormigón en masa. Nunca se han llegado a hacer. Y lo que se dice del arco se aplica a cualquier estructura de fábrica. Si una estructura de fábrica tiene una geometría correcta que permite que las fuerzas vayan a compresión, pues entonces es estable, y si es estable una estructura de un tamaño, pues lo será también la estructura más grande. Y eso justifica el empleo de modelos a escala que algunos sospechan o sospechamos que usaban a veces los arquitectos medievales. El arco se mueve, se agrieta, pero no se cae. ¿Por qué? Porque existe una solución de equilibrio posible. La potencia del teorema es que esa situación no tiene por qué ser la real, basta con que exista. Si exista, el arco es tan inteligente como el proyectista y antes de caerse la encontrará. Es un teorema que, desde luego, rompe los esquemas del punto de vista determinista que tenemos todos en general en esta sociedad occidental y muy en particular los ingenieros civiles. Bueno, pues si uno mira estructuras, pues efectivamente la estructura se mueve, se forman las grietas, se acomoda y en la medida en que las deformaciones no superen un cierto rango, que tiene que ser muy grande, pues la estructura sobrevive. Las grietas, la capacidad de agrietarse, es lo que da plasticidad. Estas grietas que vemos en muchas bóvedas, pues no son un preludio de la ruina, no son malas, al contrario, son buenas. Es lo que hace que la bóveda se pueda adaptar a esa agresión del entorno. El principal corolario del teorema de la seguridad es que valida el enfoque del equilibrio. Esos cálculos que hacía Louis Belver y Benuville de equilibrio, que los ingenieros de entonces me miraban por encima del hombro, ¿no? Porque no eran cálculos elásticos, hoy sabemos que son correctos. Si hacemos un análisis estático por cualquier medio, no hace falta que sea gráfico, podemos integrar la ecuación diferencial de equilibrio o lo que sea. Llegamos a una línea de empujes. Si esa línea de empujes está confortablemente dentro de la estructura no se caerá y además tiene una seguridad que es al menos la de esa línea que hemos dibujado. Un genio como Gaudí, por supuesto, pues hacia 1900 ya estaba convencido de que efectivamente si proyectaba algo en equilibrio, pues eso era seguro y utilizó, por ejemplo, pues modelos colgantes en el proyecto de la iglesia de la colonia Huelva. En México, el problema de la catedral, don Fernando López Cardona, creo que fue uno de los promotores de la idea de que se podía mover la catedral, ¿no? Para recuperar ese desplome. Claro, toda esa operación, aparte de que es un producto técnico, parte de una convicción, y es que la catedral lo va a soportar. Y para eso tenemos que pensar, digamos, dentro del marco del análisis límite. No sé si será casualidad, pero Fernando López Carmona me contó que él se encontró con Heyman en los años 60. O sea que a lo mejor algo hay por ahí.
La visita que hicimos en 2003, que nos recibió Javier Cortés, y fuimos con don Fernando a la catedral, yo le pregunto una vez, ¿cómo os atrevisteis a hacer eso, ¿no? Dice, hombre, si la catedral había llegado a eso y no se había caído, pues podríamos dar marcha atrás, ¿no? Esa fue la explicación un poco socarrona de don Fernando. Entonces, pues sí, la catedral está chueca, ¿no? Es una palabra que he aprendido aquí que me gusta, ¿no? Están los pilares torcidos, hay un desnivel, había antes de la subexcavación de 2,5 metros en 2 partes de la catedral, y en todo el proceso bueno, hubo mucha gente, Enrique Santoyo, que le conocí también, tuve la fortuna de conocerlo en ese mismo viaje, el doctor Obando, que dio una conferencia magnífica el otro día, pues ellos implementaron la técnica y durante años movieron la catedral. Y se abrieron grietas, se cerraron grietas. Eso es una demostración experimental del teorema de la seguridad. Es decir, eso es una demostración experimental, ¿no? Si fuéramos dioses y dijéramos, bueno, ya está bien de arcos pequeñitos de modelo, no, vamos a coger una catedral entera y la vamos a mover. A ver si aguanta, ¿no? Pues eso es lo que se hizo en México. Aún así, aunque las deformaciones son muy grandes, realmente, si comparamos la geometría deformada con una geometría ideal para calcular los pesos y los empujes, pues tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Este es uno de los dibujos que sale publicado en ese libro estupendo que me regaló Agustín Hernández sobre la catedral. Este es un dibujo, un análisis estático de don Fernando López Carmona, y hoy sabemos que ese análisis estático es completamente correcto, porque está manejando las ecuaciones de equilibrio y buscando una solución de equilibrio a compresión. Estos dibujos los saqué de una presentación que me pasó don Fernando. Él, para entender o para imaginar los movimientos de la catedral, utiliza lo que él llama bielas, una especie de articulaciones virtuales. Esta idea viene del siglo XIX también. Los ingenieros, cuando analizaban puentes, y el arco es un elemento hiperestático, pues a veces hacían los arcos triarticulados, que son isostáticos, y a veces colocaban articulaciones virtuales para trazar esa línea de empujes, ¿no? Bien, entonces, no solamente la catedral, la Ciudad de México realmente es un campo de pruebas. Yo lo digo siempre, cualquier persona, cualquier arquitecto en España, antes de empezar a gastarse ríos de dinero en resolver problemas y miedos, yo les pagaría un viaje a la Ciudad de México con tal de que fueran fotografiando y documentando todos los monumentos, ¿no? Es el mejor ejemplo de la plasticidad de las fábricas. Aquí, en cualquier iglesia ves que las dos torres se inclinan de manera distinta, que luego se mueven así, y esos movimientos, en la medida en que sean pequeños, entre comillas, o sea, pequeños queremos decir 20 centímetros, ¿no? 20 centímetros es una burrada con un pórtico de concreto, pero una estructura de fábrica los tolera perfectamente. El profesor Heyman lo ha dicho muchas veces, por ejemplo, en uno de sus libros, La ciencia de las estructuras, dice: el teorema de la seguridad es la roca sobre la que se cimenta todo el análisis estructural. El teorema de la seguridad valida el enfoque del equilibrio. Esos cálculos estáticos de bóvedas, que hacia 1900 se llamaba la antigua teoría de bóvedas, pues hoy resulta que es la moderna teoría de bóvedas. Y la antigua teoría de bóvedas, completamente inútil, es la de los elementos finitos. Es decir, los elementos finitos lo que hacen son resolver las ecuaciones elásticas del siglo XIX y se usan para otros materiales, no para la mampostería. Viollet-Ledoux, que ha sido criticado, yo creo que lo critica sobre todo la gente que no lo ha leído, que una cosa es lo que dice Viollet-Ledoux y otra cosa es lo que dicen que dice Viollet-Ledoux, son cosas distintas, ¿no? Entonces, expresa esta misma idea de una manera casi poética. El esqueleto cede o resiste, siguiendo la necesidad y el lugar. Parece poseer vida, desobedece a fuerzas contrarias y permanece inmóvil por el equilibrio de estas fuerzas. Yo creo que no se puede expresar mejor esa capacidad que tienen las estructuras de buscar, agrietándose, moviéndose, desplomándose el equilibrio. Pues nada más, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o alguna curiosidad. Si hubiera
¿Alguna pregunta o comentario que quieran hacer? Ya todos están con la lengua de fuera. Estamos cerrando el curso, ¿no? No hay... Salvador Ávila. Bueno, pues primero muchas gracias por la plática que como siempre es abrumadora en la cantidad de información que aportas. Como no eres ajeno a lo que nos ha pasado en este país en los últimos años, yo he tenido la duda de cómo enfrentarían estos enormes constructores un problema como el que tuvimos aquí en el 2017. ¿Qué medidas se hubieran tomado? ¿Cómo se hubiera abordado el problema de un sismo como el que tuvimos aquí con todas sus consecuencias? Yo no soy en absoluto experto en sismos, pero los sismos son históricos y en ese sentido la historia de la construcción también da información. Es un hecho que se ha construido mampostería en zonas sísmicas desde hace milenios. La zona de Turquía, del Medio Oriente, pues sufre continuamente terremotos y se ha construido en mampostería y se ha seguido construyendo en mampostería. Eso significa que la mampostería pues no puede ser, digamos, inadecuada, ¿no? Porque sería insano construir con una manera sabiendo que se te va a caer. Por cierto, además tampoco se caía. Santa Sofía está en pie desde el siglo VI, ha sufrido innumerables terremotos y una parte de la cúpula, un cuarto de cúpula, se ha caído únicamente en 2 ocasiones. ¿Qué hacía? Pues de una manera empírica yo creo que llegaban a formas que eran resistentes al sismo, sabían clavar los nudos, etcétera. ¿Que las estructuras se dañaban después del sismo? Por supuesto. Pues reparaban las grietas y sobre todo utilizaban los mismos métodos tradicionales. O sea, el patrimonio histórico ha llegado hasta nosotros gracias a que se ha restaurado utilizando los mismos métodos que se emplearon en su construcción. El problema que tenemos ahora viene del siglo XX. En el siglo XX se empieza a construir de una manera distinta. No se enseña ni en las escuelas de arquitectura ni de ingeniería la construcción de mampostería. Entonces nos vemos en la situación de tener que entender e intervenir en edificios cuando somos completamente ignorantes. Y eso es una situación que corresponde estrictamente al siglo XX. Y ese es el problema que tenemos, ¿no? Somos ignorantes, la ignorancia produce miedo y el miedo pues muchas veces se traduce en una respuesta agresiva, ¿no? Agresiva contra el monumento y contra el bolsillo del contribuyente, ¿no? Porque muchas veces se están haciendo intervenciones que no se justifican, ¿no? Entonces, yo no sé, no hay reglas generales, pero desde luego primero entender que el material tiene esas propiedades y aceptarlas, ¿no? Pues no sé si nos gustaría que las catedrales fueran de concreto reforzado, pero son de mampostería, ¿no? Y entonces, pues, estudiar lo que haga falta para entender esas cosas y no ponerse nerviosos, ¿no? Porque, insisto, esos edificios se han mantenido a lo largo de siglos y milenios utilizando técnicas tradicionales. Eso no significa que de vez en cuando pues, no venga bien poner un tirante o hacer alguna otra cosa. Pero como norma general, pues... Y además, diré otra cosa, el ciclo de intervención en un monumento, ¿no? Independientemente de terremotos, una intervención sustancial, poniendo andamios, limpiando las bóvedas y tal, históricamente sabemos que eran del orden de un siglo y medio, 100, 150 años. Ahora mismo, gracias al empleo de elementos extraños, pues lo hemos reducido a menos de 20 años. O sea, ahora mismo estamos interviniendo cosas que se reforzaron hace 20 años y prácticamente muchas veces el problema es quitar ese asunto que se metió ahí, ¿no? Entonces, hay un problema evidentemente que tiene que ver con la formación. Las universidades deberían ser conscientes que las carreras de arquitectura e ingeniería tendrían que tener, al mismo nivel que otras disciplinas, una enseñanza sobre la estructura de la mampostería y también sobre la historia de la construcción. Y los gobiernos deberían darse cuenta de que el no hacerlo pues, supone un coste económico no pequeño. O sea, el gasto que se está haciendo ahora mismo en México, en España, en Italia, con intervenciones innecesarias, es difícil de calcular. Aunque, por otra parte, ¿qué podíamos esperar?
Si se está actuando con ignorancia, pues lógicamente habría que tener mucha suerte para acertar siempre, ¿no? No sé si te contestar. Bien, pues yo creo que es una gran suerte que estemos teniendo este congreso, que tengamos aquí a Santiago Huerta, porque como muy bien lo dijo Salvador Ávila, el sismo no solamente sacudió los edificios, sino también sacudió a quienes hemos tenido que ver con el tema de las intervenciones en los edificios históricos, y desde luego estamos asistiendo a la revisión del paradigma. Y entonces esta postura tan articulada con la que hemos estado en contacto ya desde hace más de una década, pues yo diría que nos ayuda mucho en esa reflexión y en la búsqueda de cuáles son los caminos. Ciertamente no hay uno solo, pero cuáles son los mejores caminos en la atención de los monumentos, en la atención de las estructuras, en la prevención y, pues cuando han sucedido las cosas, en la atención de los mismos. Entonces, muchas gracias. No, gracias. Sí quería añadir una cosa. Esto es un congreso de historia de la construcción, no de restauración, ¿no? El tema que he sacado no ha sido con la intención de entrar en el tema de la restauración, sino tratar de ver cómo históricamente una teoría tiene consecuencias, ¿no? La teoría esa que tiene que ver con el monolitismo, por ejemplo. Eso produjo todas las intervenciones de hormigón armado que se hicieron con la mejor voluntad, hay que decirlo, en los años 20 y hasta hace muy poco, ¿no? Se pensaba eso, era así. Entonces, el cambio que se produce en el siglo XX es un cambio copernicano, nunca se había producido nada igual. El gótico no se parece en nada al Renacimiento, pero las leyes de la mecánica son las mismas, el material es el mismo, las fibras, etcétera, ¿no? Sin embargo, de repente llega la arquitectura moderna y barre con todo, ¿no? Barre con todo. Y entonces, pues eso hay que afrontarlo, ¿no? Entonces, en esas estamos. Y yo creo que ahí la historia de la construcción sí que puede dar una perspectiva histórica, ¿no? Y puede aportar datos. Y otra enseñanza que yo creo que a mí me fascina, ¿no? Es cómo nos puede cegar lo que ya sabemos. Es decir, cómo don Leopoldo Torres Balbás, que restaura la Catedral de Sigüenza, que pone andamios, que mueve los nervios, etcétera, etcétera, luego se pone a escribir sobre la estructura gótica y poco menos dice que son monolíticas. Quiero decir, pero que nos pasa a todos, ¿no? O sea, nos pasa a todos, es decir, que es muy difícil el luchar contra lo que ya sabemos. Podemos añadir al conocimiento, pero no podemos restar. Lo que ya sabemos, ya lo sabemos. Y entonces la tarea que tenemos los más mayores es más difícil que los más jóvenes lo tenéis muy fácil, porque no tenéis que quitaros tantas cosas de encima. Pero los más mayores tenemos que quitarnos un montón de prejuicios. Hay una cita, eso no solamente pasa en el campo en la física teórica, en Max Planck. O sea, la física teórica hacia 1900 estaba considerada como terminada, ¿no? Era un edificio perfecto, newtoniano, con unos ejes universales, un reloj, no sé qué tal. Y de repente llegaron unos jovencitos, Max Planck, Albert Einstein y otros, y le pegaron una patada que lo dejaron temblando. ¿Qué hicieron los catedráticos, los profesores, aquellos que habían dedicado toda su vida a la física clásica? Acogerles, decirles, estupendo. Pues no. Se negaron a aceptarlo. Y el propio Planck escribe en su autobiografía: una nueva teoría no triunfa por la fuerza de sus argumentos que convencen a los viejos profesores, sino porque estos se extinguen, se mueren. Y las nuevas generaciones están mejor preparadas para entender las nuevas teorías. Es decir, que esta resistencia que hay, por ejemplo, en el campo de los estructuristas, ¿no?, a aceptar algo que es, no podemos saber el estado real de una estructura, ¿no? Queremos una respuesta única. Incluso los códigos, las normativas nos piden una solución para luego aplicar las normas. Bueno, pues no se puede. Podemos establecer la seguridad, pero no sabemos
cómo está funcionando la estructura. No sabemos si las fuerzas van por el nervio o por la plementería. A no ser que haya unas grietas muy claras, entonces, claro, las fuerzas no pueden pasar por el aire, ¿no? Tienen que pasar por un punto. Pero en la medida en que el arco está cerrado y no hay grietas, no sabemos si los nervios están trabajando o no están trabajando. Y eso no solamente, y los edificios porticados tampoco sabemos qué pasa si baja un pilar, una columna, 3 centímetros. Bueno, en México, vamos a decir 30, ¿no? Bueno, pues eso evidentemente pues produce un cambio enorme en el estado de fuerzas internas que se ve muy bien en los arcos porque las grietas se abren y se cierran, ¿no? Entonces en México pues, lo estáis viendo todos los días, ¿no? Cómo se mueve, cómo baja. Eso es muy difícil de aceptar por un ingeniero, un estructurista moderno. Pero es una teoría que tiene ya, se formula en los años 50, va para 70 años. Pero yo creo que ya va siendo hora, ¿no? O sea, nadie puede, no hay excusas. Hay que estudiar. Bueno, yo tengo una duda. Al último mencionó, entonces, ¿un análisis plástico podría ser aplicado a una estructura de mampostería? Es que la palabra plástica, tengo contacto afortunadamente con el profesor Heyman, le veo pues, un par de veces al año. Él dice que la teoría plástica o el análisis plástico es de alguna manera una denominación desafortunada, ¿no? Deberíamos llamarle análisis de equilibrio. O sea, nosotros cuando hacemos un análisis de estructura no buscamos que se esté colapsando, ¿no? Lo que queremos es que se sostenga, ¿no? Y hemos visto que la principal consecuencia del teorema de la seguridad es precisamente que podemos trabajar con las ecuaciones de equilibrio y con una condición de resistencia del material, que en la fábrica es tan sencilla como que tiene que trabajar a conversión. En el caso de un pórtico de acero, pues el momento no puede ser mayor que el momento plástico completo. Entonces, el análisis de equilibrio es un análisis plástico y se puede aplicar ese análisis de equilibrio a marcos de concreto reforzado y pórticos, y también a estructuras de mampostería y en general a cualquier estructura que esté construida con un material dúctil y que la estructura tenga un comportamiento dúctil. Dúctil no en el sentido del acero, sino en el sentido de la capacidad de acomodarse, como hemos visto o como estamos viendo todos los días andando por la calle aquí en México. No sé si he contestado a tu pregunta. Entonces, teoría elástica solamente sería para un elemento continuo que sería concreto armado, acero, incluso acero podría ser. No, la teoría plástica no establece que el elemento tenga que ser necesariamente continuo. Puedes aplicársela a elementos continuos como pórticos de acero o marcos de acero, pero también se puede aplicar a elementos esencialmente discontinuos como la mampostería. Es un poco, quiero decir, no hay nada fácil, ¿no? Entonces, el aprender una nueva teoría pues, requiere pues, años. Lo que es una tragedia es que eso no se imparta en las universidades, ¿no? Una tragedia monumental y también económica, ¿eh? Muy bien, pues le vamos a agradecer al doctor Santiago Huerta por su magnífica charla y por el esfuerzo que ha hecho para que este tercer Congreso Hispanoamericano de Historia de la Construcción haya llegado a buen fin. Le voy a entregar el reconocimiento que hemos ido entregando a todos los conferencistas magistrales: la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Arquitectura, la División de Educación Continua y Actualización Docente, la Sociedad Española de Historia de la Construcción, el Instituto Juan de Herrera y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid otorgan el presente reconocimiento al doctor Santiago Huerta Fernández por su participación como conferencista magistral y presidente del Comité Científico Internacional en el tercer Congreso Internacional Hispanoamericano de Historia de la Construcción, Ciudad de México, 21 al 25 de enero de 2019. Por mi raza hablaré el espíritu. Firman el maestro en arquitectura Marcos Nazar Iriar, director de la Facultad de Arquitectura, el doctor Javier Cortés Rocha, presidente del tercer CHAC, el arquitecto Héctor Alfonso Ferreiro León, jefe de la División de Educación Continua y Actualización Docente, y un servidor, y le damos las gracias a Santiago.
qué imagen Matiz nos ha ofrecido. Y bueno, el doctor Enrique Rabasa, otro de los fundadores de los Congresos Nacionales de Historia de la Construcción, nos va a comentar sobre esta propuesta de hacer una revista de Historia de la Construcción. Gracias. Voy a ser breve. Yo creo que es una necesidad. Los que nos dedicamos a la historia de la construcción podemos publicar en algunas revistas que tienen una cierta relación más o menos tangencial, pero específicamente sobre historia de la construcción existe la inglesa Construction History, la francesa, últimamente una francesa llamada Edificare. Es necesario que exista una revista más de historia de la construcción. El hecho de que sea hecha en España creo que facilitará la comunicación con toda Hispanoamérica, pero en mi opinión lo importante, y creo que es una opinión compartida, es que sea una buena revista de historia de la construcción, es decir, que sea de calidad y que sea disciplinar. De calidad, todos sabemos lo que es, bueno, a veces lo confundimos con cumplir determinados estándares. Digo de calidad en el sentido que solemos entenderlo coloquialmente, y explicaré un poco lo de disciplinar. Muchas veces he escuchado decir que la historia de la construcción es pluridisciplinar o incluso que es poliédrica. Yo creo que lo poliédrico somos nosotros. Cada uno tiene un origen, una formación, unos prejuicios, unas limitaciones que nos obligan muchas veces a cooperar. La historia de la construcción yo creo que es un objeto de estudio unitario. Insistir en que es poliédrica puede conducirnos a sentirnos satisfechos con nuestra visión parcial, ¿no? Creo que debemos contemplar estos objetos de estudio como tratando de entender esta aventura humana de construir con determinados recursos y en determinadas circunstancias, tal como lo entendieron los padres fundadores de la historia de la construcción, los Robert Willis, Viollet-le-Duc, Choisy, que era pues, un arqueólogo, físico, ingeniero, arquitecto, nos da igual, ¿no? Y espero que así podamos contribuir a formar una disciplina que vaya creciendo con una bibliografía propia, que vaya finalmente entrando en los planes de estudio y que tenga una personalidad propia. Espero que este año podamos ya, no me pregunten muchos detalles porque está todavía en formación, pero que podamos ya pedirles colaboraciones, y espero que este año podamos ofrecerles esto como una herramienta de conocimiento de la investigación que se está realizando en otros lugares y como una herramienta de colaboración y de conocimiento entre los investigadores de los dos lados del Atlántico. Gracias. Creo que lo que dice Enrique es fundamental, o sea, yo interpreto que esta revista será la revista Historia de la Construcción de habla hispana, supongo, y bueno, pues será un medio para difundir nuestras investigaciones, ¿no? Antes me preguntaban si las actas del Congreso están indexadas o se indexarán. Las memorias de un Congreso es imposible indexarlas. En México ya las memorias de un Congreso ni siquiera reciben un ISBN. Esto se consiguió gracias a la Fundación Juan de Herrera en España, o sea, el ISBN de nuestras actas es español. Porque en México el criterio es que las memorias, creo que es un criterio equivocado, pero se considera que las memorias de un Congreso no llegan a un nivel, digamos, de exigencia cuando se supone que hay un comité científico. O sea, creo que es una cosa con la que tenemos que luchar también, esta parte como de la parte oficial o legal, ¿no? de este tipo de trabajos. Sin embargo, desde luego que las actas, por su distribución,
una de las tareas no es solo publicarlas y que las recojan los congresistas, sino distribuirlas en las bibliotecas de diferentes universidades de diferentes partes del mundo. Creo que esa es una labor casi de ir picando piedra. Quizás Santiago pueda abundar en algo al respecto. Yo creo que la situación en el mundo académico actual es un poco, no sé cómo llamarla, catastrófica quizá, ¿no? Es decir, se están aplicando de una manera ciega determinados índices numéricos que vienen del campo científico y donde ni siquiera en el campo científico son capaces de medir bien lo que llaman ahora calidad en el peor sentido de la palabra. Nosotros estamos fundando una nueva disciplina, entonces no tenemos impacto. Quiero decir, si es nuevo, pues no está, no tenemos keyword, ni palabras clave, ni revistas, lo estamos haciendo de la nada, ¿no? Y es así. Y si estamos aquí al cabo de 20 y tantos años es porque mucha gente ha trabajado por nada. Y hace falta todavía una generación que trabaje por nada, solamente por el placer de investigar y de conocer y de producir esos cuentos a los que antes aludía, que sean interesantes. Cuando se escriba la historia, pues yo no sé si dentro de 50 años, yo creo que esta época que estamos viviendo en manos de la ISIS World of Knowledge, ¿no? Que vaya nombre más pomposo y más pedante, ¿no? La Web of Knowledge, y los JCR y todas esas cosas, yo creo que vamos a trabajar por nuestra cuenta, como decía antes Enrique, buscando el rigor y la calidad. Es absurdo, ¿no? Que no se indicen unas actas de un congreso como si todos los congresos fueran malos. No todos los congresos son iguales. Este nuestro es estupendo. Pues que no les indexen a los otros, ¿no? Esta regla, por ejemplo, en España, y esto está en el Boletín Oficial del Estado, los libros cuentan ya muy poco. O sea, hay que estar verdaderamente un poco loco para escribir un libro, ¿no? Porque no te lo cuentan ni siquiera con un artículo de revista. Pero si encima el libro ha sido publicado en tu propia universidad, entonces no vale nada. Es decir, el Boletín Oficial del Estado asume que somos, no sé, una panda de estafadores y... En fin, yo creo que lo mejor es olvidarse de este entorno realmente muy poco académico y simplemente trabajar y bueno, por supuesto, pues hay que en estructura le llamamos condiciones de contorno, ¿no? Las condiciones de contorno son así y la única ventaja que tiene es que pues, el trabajo pues, tiene más mérito. Muy bien. Aparece aquí ya el cartel que anuncia el 11º Congreso Nacional de Historia de la Construcción y le doy a Ignacio Gil el micrófono para que nos cuente algo al respecto. Muchas gracias, Dino. Hace año y medio, en San Sebastián, Dino hizo lo que estoy haciendo yo ahora, que es proyectar el cartel, el logotipo de este congreso que estamos hoy nosotros aquí en México, ¿no? Hoy voy a hacer yo lo mismo. Voy a promocionar el próximo Congreso Nacional de Historia de la Construcción, que se va a celebrar en la ciudad de Soria. Entonces, ni siquiera muchos españoles saben dónde está Soria. Soria es una provincia que está situada en el centro noreste de la península ibérica y la ciudad de Soria está situada donde está el punto rojo en ese plano de relieve. Está justo donde el río Duero hace una curva de ballesta, como decía Antonio Machado. Antonio Machado ha sido el poeta sevillano, uno de los huéspedes ilustres de la ciudad de Soria y donde escribió allí sus mejores poesías, Los campos de Castilla, que le cautivaron y aspectos de la ciudad de Soria. Entonces, ahí vamos a estar. Es una ciudad pequeña, se ha dicho siempre que era Soria la olvidada, tanto es así que ha sido la última capital de provincia en estar comunicada por autovía y ni siquiera lo está con su capital de comunidad autónoma. Y la idea de que fuese en Soria es por potenciar este tipo de reuniones que venimos mucha gente interesada e ilusionada en una ciudad pequeña. Porque en Madrid es muy fácil hacer un congreso, en Barcelona, en cualquier otro sitio, pero en las ciudades pequeñas pues hay que ayudarlas. Pasa, por favor. Aquí tenéis una vista de Soria, abajo está el río Duero,
le cruza el puente y a sus pies está el monasterio de San Juan de Duero, que eso ya iremos hablando durante el congreso, es una locura de románico, donde yo creo que 4 canteros se apostaron alguna bebida para ver quién hacía la panda del claustro más loca. Y ganó uno que debió estar en sitio, parece ser. Entonces, bueno, pasa por favor. Esta va a ser la sede del congreso, el Palacio de la Audiencia. Está en la misma plaza del Ayuntamiento, es un antiguo palacio renacentista donde se celebraban las audiencias. Y esa campana es la que sonaba a la 1, que refleja Antonio Machado en sus poemas. Justo enfrente está la iglesia donde se casó con Leonor. Y durante este congreso, algunos de vosotros me habéis estado preguntando, bueno, pues si se puede mandar alguna comunicación, si sí, si no. El plazo finalizó, pero bueno, hemos discutido con el presidente de la Sociedad de Historia de la Construcción y del Comité Científico y yo como director, que hemos decidido abrir un pequeño plazo, una ventana sin que se entere nadie, para que si alguno todavía no habéis mandado nada y os apetece enviar algo, tenéis algún trabajo, pensáis que podéis asistir, bueno, pues que nos lo enviáis, mandaremos ya nuestra información, pero yo creo que tiene que ser rápido, o sea, si lo tenéis pues la semana que viene mejor, para que se lo enviemos al comité científico, lo evalúe y podamos incluirlo en las actas y todo. Es un resumen lo que hay que mandar ahora, 300 palabras, y luego ya, una vez que esté aceptado, pues se envía la comunicación, que habíamos puesto el plazo el 1 de marzo, me parece. Entonces, pues ya terminamos con el cartel y gracias y espero ver a unos cuantos de vosotros, si no a todos, en Soria. Invito al maestro en arquitectura Marcos Massari Iriart, director de la Facultad de Arquitectura, al doctor Javier Cortés Rocha, presidente de este congreso, y al arquitecto Héctor Ferrero León a subir a la mesa de clausura. Antes de dar la palabra, la voy a dar en el siguiente orden: primero al arquitecto Ferreiro, después al doctor Santiago Huerta, después al doctor Javier Cortés Rocha y por último al maestro en arquitectura Marcos Massari. Pero antes sí quiero reiterar mi agradecimiento enorme a todos los que han hecho posible este congreso. La mayoría aparece en las actas, en los programas, pero sí quiero enfatizar el agradecimiento a 2 personas que fueron, en realidad las hicieron posible este congreso: Valeria Méndez Pineda y Daniela Curi. No sé si están presentes. Ahí está Valeria, a Daniela no la veo porque estará aquí afuera. También quiero agradecer mucho a todo el equipo fantástico de alumnos de la Facultad de Arquitectura que nos han dado su apoyo en estos días, invaluable, y los voy a citar a todos. Pedro Bonilla, Jessica Viviana, Efigenio, Marta Cruz, Carlos Josué Cortés, Victoriano Martínez, Fernando Rosas, Emma Vilchis, Paola Colín, Gisela Gutiérrez, Eduardo Ulises Ramírez, Gustavo Parra, Laila Cordero, Edith Romero, Eduardo Lima, Lisette García, Roberto Hoyos, Centri Zamora, Sabrina Vázquez y Julia Osorio. Si están por aquí les pido que se levanten porque les voy a pedir un aplauso para ellos. Si se levantan, a ver, levántense, por favor. Todos están por allá atrás. Muchas gracias. Ahora sí le paso el micrófono a Héctor Ferreiro. Muy bien, buenas tardes. Vamos a terminar con nuestro congreso y yo creo que tenemos que estar muy satisfechos. En 1849, John Ruskin escribió lo siguiente, más o menos:
Cuando construyamos, hagámoslo pensando que será para siempre. No construyamos para el beneficio y uso actual solamente, sino que pensemos a medida que ponemos piedra sobre piedra, que el día llegará en que esas piedras serán sagradas porque nuestras manos las tocaron, y que la posteridad pueda decir con orgullo al ver la labor y esencia que en ella buscamos: mirad, he aquí el legado de los que nos precedieron. Yo creo que el Congreso, sin duda alguna, con las aportaciones de ustedes, a través de 114 ponencias que están ya impresas en las actas del Congreso, dan fe de este sentido de trascendencia. Yo quiero imaginar que todos los que participaron en una obra de relevancia, que perdura en el tiempo, sin duda alguna, llegaron a pensar. Es decir, son obras que van más allá de sus propias vidas. Y el Congreso, en su objetivo, dice lo siguiente: el objetivo ha sido continuar con la construcción de conocimiento en esta disciplina, hablamos de la historia de la construcción, entre los países de habla hispana y portuguesa, además de seguir abriendo el abanico a investigadores y estudiosos de la historia de la construcción en la América prehispánica, virreinal, decimonónica y del siglo XX. Yo creo que entonces el Congreso, ahorita mencionaba Dino algunas personas que participan en la organización, pero yo quiero decirles que es una organización bastante compleja. Nosotros somos unos cuantos los que estamos aquí enfrente, pero en realidad, si ustedes revisan la lista de instituciones o personas que han sido publicadas ahí en la página web, se darán cuenta de la complejidad de este tema. Yo nada más quiero hacer un reconocimiento a Santiago Huerta, porque muchos de ustedes recuerdan que él vino a nuestra facultad el 24 y el 29 de abril del 2017 y tuvimos con él un curso magistral que se llamó Mecánica de las Estructuras Históricas. En aquella reunión, en ese curso, él nos propuso el siguiente enunciado: Historia de la Construcción, asignatura por derecho propio. Ustedes se dan cuenta de los contenidos y de la amplitud de los temas que podemos tratar, ¿no? Sin duda alguna, la historia de la construcción es una asignatura por derecho propio. Muchas gracias. Bien, yo solamente en nombre de la Sociedad Española de Historia de la Construcción quiero dar las gracias, ¿no? Realmente este congreso ha funcionado no bien, sino fantásticamente, y los que hemos cruzado el charco pues nos hemos sentido como en casa. Hemos descubierto muchas cosas que no conocíamos y yo espero que ese contacto pues, perdure y que sigamos trabajando todos en aumentar ese conocimiento de la historia de la construcción. Gracias a Marcos Mazari, a la Facultad de Arquitectura, a Javier Cortés, que siempre está pendiente, ahí un poco, pero siempre pendiente, a Juan Ignacio del Cueto, y a todo su equipo, ¿no? A Jimena, Isaura, en fin, es que si digo nombres seguro que me dejo a alguien y meto la pata. Gracias, de verdad, nada más. Muchas gracias, yo me felicito de haber asistido, de haber estado estos días en esto que es ciertamente un gran acontecimiento, un acontecimiento inédito. Me da un gran gusto que sea la Facultad de Arquitectura de la UNAM quien haya acogido la iniciativa, y yo agradezco por eso al director Marcos Mazari. Creo que hemos tenido aquí en las comunicaciones, en las ponencias, las magistrales y las no magistrales, que a veces son más magistrales que las magistrales, pues hemos tenido a los grandes maestros, hemos tenido también una serie de comunicaciones de jóvenes investigadores que nos prometen mucho. O sea, se ve que
estas cuestiones que están vinculadas con la historia de la construcción han despertado mucho interés y están generando nuevo conocimiento para quienes habrán de venir echándonos a los más viejos así para afuera, ¿verdad? Bien, yo creo que ha sido en muchos sentidos un reencuentro y un motivo de reflexión. Y como decía yo hace un momento, pues en una situación de crisis que de alguna manera estamos viviendo, pues ha sido un refresco, ha sido una situación que nos da mucho optimismo y que nos va a permitir ver hacia adelante con muchos elementos nuevos. Entonces, lo agradezco, felicito desde luego a quienes han hecho posible que las cosas funcionen como mecanismo de relojería, o sea, a Dino y a todo el equipo, y pues enhorabuena. Me parece que no tengo yo mucho que decir, dado que no he tenido la oportunidad de estar como ustedes a lo largo de la semana en el Congreso. Sin embargo, yo tengo informes que en las mesas se han compartido muchas de las investigaciones y de las experiencias en las diferentes áreas que se trabajaron desde la época prehispánica a la fecha. Creo que una de las cuestiones quizá más importantes que nos vincula a todos es cómo trabajamos y cómo enseñamos el hacer arquitectura. Y creo que en las palabras de Santiago, al terminar, y es algo que es una reflexión permanente en todas las reuniones que hay sobre enseñanza de la arquitectura, es donde dejamos no la historia de la construcción, sino la relación entre lo que nosotros proyectamos y lo que nosotros construimos. Y creo que es un reclamo permanente también el hecho que en las escuelas y facultades de arquitectura no hemos llegado, y particularmente desde la mitad del siglo XX a la fecha, no hemos llegado a generar este entramado que quizá nos dio la experiencia de otros siglos. Los otros siglos, la experiencia y la forma de construir y de hacer la arquitectura transmitía ya ese conocimiento por parte de quienes lo construían. Y hoy nos encontramos que como somos tan expertos en un campo o en otro, yo vengo de una familia en donde mi padre es uno de los grandes pilares de la mecánica de suelos en México. Y yo lo que diría, tu conferencia fue excepcional, pero se tiene que hablar de los suelos. Sé que ellos no hablaron de los suelos, y quizás es porque soy de esta ciudad, y quizás es porque vengo de una familia en donde siempre se habló de la mecánica de suelos como algo cotidiano, o sea, el hundimiento, el suelo, la arcilla, eran cuestiones cotidianas en mi casa. Y una de las cuestiones que nos falla en las escuelas de arquitectura es justamente cómo lograr este entramado. Quizá hoy que tenemos la oportunidad de tener tantos representantes de toda Hispanoamérica, creo que la tarea de este Congreso, lo mejor que podría llevarse este Congreso a todas y cada una de las universidades de donde ustedes vienen, es el hecho de que tenemos que volver a reforzar esta articulación entre, algunos le llamarían la historia de la arquitectura y la historia de la construcción, pero en realidad eso cómo se les transmite a los jóvenes para que también sea parte de esta vivencia para ser arquitectos, porque lo mencionó también Santiago, eso también le cuesta a la sociedad. Y lo que sucede es que en esta dicotomía que nosotros mismos hemos inventado, encontramos que hay un vacío. Yo espero que este Congreso nos permita transmitir a todos los participantes, y yo me encargaré porque a lo largo del Congreso o a lo largo de la preparación del Congreso hemos tenido una cantidad de problemas padrísimos, pero una es que tenemos muchas memorias. No voy a decir cuántas habrá porque no estoy seguro. Yo me voy a comprometer a entregar una a cada una de las escuelas de arquitectura de México. Me voy a comprometer como el compromiso del UNAM a que el Congreso no se quede solo
en quienes estuvieron en el Congreso. Yo sé que hay muchos que vienen de otras escuelas de la República y eso es importante, pero creo que para poder concluir todo este proceso de tantas personas involucradas, de toda esta coordinación, del esfuerzo desde la presidencia, la coordinación del cuento y todos estos personas que trabajaron, todos aquellos que trabajaron en la revisión de las memorias, que trabajaron para que se pudieran estar a tiempo, se les pudieran entregar. Creo que esto que en un momento fue un problema para nosotros, la impresión de las memorias, ahora espero que sea una de nuestras grandes oportunidades. Yo me comprometo a que todas las memorias de este Congreso estén en todas las bibliotecas de la CINEA, que es la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura en la República Mexicana. Yo creo que lo mejor que podría pasar es que todos pudiéramos llevar a nuestras universidades, a nuestros espacios de trabajo, esta reflexión. Una reflexión que está no solo en el campo de la historia, sino está también en el campo de la práctica. Está en el quehacer arquitectónico independientemente del procedimiento constructivo. Yo podría decir que dentro de 15 días presento con el Instituto de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería, un libro sobre mampostería, en donde lo único que dice el libro es lo mal que lo estamos haciendo. Pero después apunté todo y me va a servir mucho tu presentación, porque cuando me presente el único arquitecto entre los ingenieros, una de las cuestiones es ¿por qué invitan al director de la Facultad de Arquitectura para presentar un libro de mampostería? Porque se está reconociendo la multidisciplina y se está reconociendo que o trabajamos juntos o trabajamos juntos, a pesar de que nos hayamos por alguna razón dividido en la historia. Creo que todos los participantes en este congreso se llevan una experiencia y creo que una de las grandes riquezas es que también pudieron, además de participar en las conferencias, participar en las visitas. Y en las visitas se pudo constatar mucho de lo que se presentó también en las ponencias, y una de las cuestiones curiosas que tienen las visitas es que el poder ver, creo que es como después de las guerras mundiales, como pudimos ver destruidas las catedrales en Europa, como después del sismo, particularmente el sismo de 2017, que le pegó tan fuerte, los sismos que le pegaron tan fuerte a México, hemos descubierto y hemos aprendido de las formas de construcción, pero también de nuestros propios errores a lo largo de la historia. Y eso lo que nos permite es, si eso tiene que suceder un evento tan terrible como una guerra mundial o sismos de la magnitud que hemos recibido, pues creo que esto fue un movimiento sísmico, telúrico, enorme lo que sucedió aquí, al poder participar todos ustedes. Desde luego yo quiero agradecer también no solo a quienes forman parte de la universidad, sino también a la Sociedad Española de Historia de la Construcción, al Instituto Juan de Herrera y desde luego a nuestra querido par, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Porque a veces hablamos de las personas y no hablamos de las instituciones. Sabemos que sin las personas, sin todos ustedes, sin todos los que mandaron una ponencia, sin los que trabajaron también en el comité científico, sin los que hicieron la revisión de estilos, sin los que mandaron a publicar, o quienes hasta ayer en la noche están diciendo va a haber o no va a haber cóctel, va a haber o no va a haber visita, bueno, hasta hoy por la mañana, ¿sí? O sea, es una gran cantidad de personas, pero creo que también es importante en este caso agradecer a las instituciones que permite que haya investigadores, que permite que haya historiadores, críticos de la arquitectura, del arte, de la construcción y sobre todo aquellos que nos dedicamos a la enseñanza de la arquitectura, tomemos en consideración lo que ha sucedido hoy o a lo largo de esta semana y lo que finalmente podemos transmitir a otros que no han tenido la oportunidad de estar en este congreso. Enhorabuena para todos y quisiera yo que nos pusiéramos de pie. Y casi lo lograron, porque son las 2:30, o sea, casi.
casi, después de toda una semana casi se logró. Y claro que después viene la visita a la Academia de San Carlos, que no es el Palacio de Medicina, pero que tiene mucho también enseñanzas todavía. Y entonces, siendo las 14:30 del 25 de enero de 2019, damos por terminados los trabajos de este tercer Congreso Internacional Hispanoamericano de Historia de la Construcción, que se llevó a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México del 21 al 25 de enero de este año. Muchas gracias a todos, enhorabuena.